comentario porque las características de la logística son cada vez más desafiantes, son bien, bien importantes de tomar en cuenta, ya que mucho de lo que ocurre en el mundo, y no solamente producto de la aparición del COVID-19, se está movilizando alrededor de lo que significa la logística. De hecho, la logística como disciplina integrada dentro del mundo de los negocios, si se quiere, es bastante reciente en cuanto a su aplicación. Por lo general estaba relacionada, o sigue relacionada en eso, pero estaba circunscrita a la percepción de lo que era el aspecto de movilización, bien sea a través de cualquier medio de transporte, el almacenamiento o una combinación de estas dos disciplinas. Sin embargo, la logística ha venido creciendo, ha venido interactuando, se ha venido integrando de una forma tan importante que ya no solamente ha absorbido lo que significa la movilización y el almacenamiento, sus diferentes variantes, sino que ha trascendido un tanto más allá, si se quiere, hasta niveles impensables, hace tan siquiera un lustro atrás, ¿no? Para muestras, bueno, ¿qué más decir? Actualmente una de las organizaciones más importantes, ya no solamente del mundo empresarial y de negocios, sino de lo que significa la sociedad del mundo completo, gira en torno a la logística. Y nos referimos específicamente al caso de Amazon. Amazon no solamente ha logrado expandir todo lo que significa la interacción y la integración logística, sino que ha ido un poco más allá. Pero indudablemente que es un tema tan apasionante y sobre todo ese caso estudio tan particular que creo que ameritaría no uno, sino varias sesiones de disertación para poder comprender un tanto todo lo que ha significado esa empresa para la humanidad en el pasado reciente. Nosotros vamos entonces a hacer esto un poco más en lo terrenal y vamos a trabajar y a desplegar lo que significa el esquema de costos logísticos. Ya vimos por qué razón. Vamos a tratar de englobar lo que significaría la columna vertebral de la logística operacional. Vamos a identificar algunos elementos que son clave y hacia el final vamos a tener oportunidad de compartir un caso estudio para que ustedes puedan no solo hacerse una mejor idea de lo que significa esto de la gestión del costo logístico, sino que más allá también puedan participar en alguna inquietud que ustedes tengan a bien traer. Me hubiesen gustado por muchas razones tener ejemplos de cada uno de los tipos de negocio que existen, pero vamos a tratar de, a través del que les voy a mostrar, hacer lo más gráfico posible y lo más didáctico posible para que ustedes vean cuál es el alcance de la gestión del costo logístico. El primer aspecto importante de recalcar es que la gestión de costos logísticos necesita imperiosamente, y esa es la razón de ser por la cual se distingue quizás de lo que hemos tradicionalmente llamado los costos financieros, los costos administrativos, los costos operativos, los costos relacionados con el recurso humano. El costo logístico necesita tener una visual, hoy día, una visual de prevención. O sea, a diferencia de los otros costos que tienen que registrarse a través de elementos formales dentro de la dinámica de la organización, el costo logístico, si bien es cierto que está implícito dentro de cada uno de los elementos concretos de la finanza, necesita tener una característica de prevención. ¿Y por qué una característica de prevención? Por una razón muy simple. Una vez que se ha ejecutado la operación, una vez que se han realizado los movimientos logísticos, los mismos de alguna manera tienen que ser registrados. Y al ser registrados, o sea, al asentarse en la contabilidad de la empresa, pues ya es un hecho que no podemos revertir. Entonces, cosas tan sencillas como puede ser el tiempo de espera de una unidad de transporte, bien sea para ser descargada o para ser cargada
para un despacho, bien sea hacia hacia un cliente local o un cliente de exportación, si se toma más del tiempo, si se utilizan más recursos de lo que se tenían planificado o planteado, indudablemente que eso va a alterar el balance de ganancias y pérdidas de la compañía o de la organización, en perjuicio de la rentabilidad operativa, que a fin de cuentas es lo que nosotros debemos siempre tener mucho celo de cuidar. Entonces ya está causado el hecho, ya se tienen que incurrir en tiempos adicionales, en demoras adicionales, en utilización, en el empleo, perdón, de recursos adicionales, y simplemente lo que queda es el registro, ¿no? Entonces ya ahí no podemos prácticamente hacer nada. A diferencia del costo operacional de manufactura, como podríamos llamarlo, o quizá otro tipo de, de acción de negocio que concretamente tenga que seguir una pauta, en la logística no existe un patrón que uno pueda decir, mira, esto lo podemos hacer bajo este esquema y no nos podemos desviar de allí. ¿Por qué? Porque están relacionados todos los costos logísticos, ya lo vamos a ver, la gran mayoría, con los costos variables. Y por lo tanto, un costo variable siempre va a ser un elemento muy difícil de manejar si no tenemos una visual de prevención. O sea, una visual mucho más estratégica que táctica, aun cuando durante la ejecutoria de la operación logística nosotros indudablemente que tenemos que tener acciones tácticas, ¿verdad? De ejecución, de corrección y en algunos casos hasta de adecuación, porque quienes de nosotros estemos muy cerca de lo que significa la logística del día a día, hemos sido testigos, si no es que somos en este momento protagonistas de una situación que muchas veces aleatoria. Entonces, ante una situación aleatoria hay que accionar tácticamente y si no tenemos una mirada de prevención hacia las posibles situaciones que se vayan a presentar, pues indudablemente que eso va a incurrir en un gasto adicional, en un costo adicional y va a afectar la rentabilidad de la empresa. Adicional, no olvidemos que la logística, aun cuando ha crecido mucho, ¿verdad? Y tiene muchísimas aplicaciones, sigue teniendo los elementos base tradicionales de control de gestión, como son básicamente el caso del inventario y los almacenes. Y todos quienes hemos trabajado en logística y quienes son nuestros eh, socios de interés en esa gestión tan difícil como es la Contraloría del Costo, saben lo difícil que es manejar un inventario, lo retador que significa el manejar un almacén por todas las variables que se movilizan, si se quiere, en un tiempo a veces muy corto, muy perentorio y no siempre con todas las herramientas a la mano. Entonces, bueno, dada esta introducción, entonces para que nosotros podamos tener una mejor visual de cómo podemos enfrentar los costos logísticos, vamos entonces a empezar nuestra disertación de forma tal de que podamos ir movilizándonos y desplegando por cada uno de los elementos que básicamente lo integran. Mi nombre, ¿verdad? Aun cuando está en la publicidad del webinar, Eutimio Toledo. Actualmente me desempeño desde el punto de vista docente con la plataforma Unikenia. Desde el año 2012 soy profesor invitado en el área de operaciones y tecnología del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA en Venezuela y adicional desempeño mis labores profesionales como gerente general y consultor líder en la empresa Ilexa en todo lo que tiene que ver con la gestión de cadena de abastecimiento, logística operacional, gestión de operaciones y planificación comercial. Soy ingeniero químico, egresado de la Universidad de Carabobo, con un máster en Administración de Operaciones del Technology Training Center y desde hace bastantes años me dedico específicamente a toda esta serie de acciones que ustedes pueden ver en mi resumen curricular. Más recientemente, desde el año 2014 a la fecha, escribo y soy articulista y relator
para publicaciones en Latinoamérica relacionadas con logística, como es The Logistic World México, Énfasis Logística Sudamérica, con sede en Argentina, y la revista Logistec, con sede en Chile, ¿no? Bueno, básicamente es lo que corresponde a mi resumen curricular para quienes de ustedes lo quieran conocer. Bueno, ya hemos hablado bastante de logística, pero más allá de lo que hemos conversado, y obviamente por lo que manejo, por experiencia y por vocación, pues siempre digo que esto para mí es una vocación, el tema de la logística, hay un dato que es muy importante de tener en cuenta y es relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos lleva a comprender un poco más el por qué es tan importante el tema de la logística y de su impacto en la operación de una organización. El proceso logístico, de acuerdo a datos del Banco Mundial al cierre del 2016, representa más del 15% de las operaciones operativas. O sea, eso es incluyendo todo tipo de negocios, absolutamente todos, desde las empresas de manufactura, servicios, tecnología, manejo de recursos humanos, en general a nivel mundial, o lo que significa el movimiento mundial de negocios y de comercio, el proceso logístico representa más del 15% de las operaciones, de las acciones operativas de una organización. Entonces, indudablemente que tiene un peso bastante importante dentro de lo que significa en la estructura de costos, pero al propio tiempo, como les mencionaba previamente, también tiene una arista, una visual, en la cual se hace muy difícil su control si no tenemos una figura de prevención. Bajo ese esquema, una organización con sede en los Estados Unidos nos brinda, si se quiere, la mejor conceptualización de lo que significa la logística y su gestión. ¿Por qué? Porque engloba muy adecuadamente de lo que tenemos que estar pendientes cuando queremos hacer un análisis de todo lo que significa la integración logística de la empresa. Entonces, este enunciado del Council of Supply Chain Management Professionals con sede en Estados Unidos, el Consejo de Profesionales especialistas en gestión de la cadena del abastecimiento, indica que la gestión logística es la planificación, implementación y control de técnicas eficientes y efectivas para el movimiento tanto anverso como reverso de materiales y servicios, desde la fuente de adquisición, todo lo que es su transformación, el almacenamiento, la distribución, desde la fuente de suministro hasta la entrega satisfactoria al cliente, cumpliendo todos los requerimientos. Este concepto del Consejo, inicialmente, o hace unos años atrás, no incluía algunas palabras importantes. ¿Cuáles son esas palabras importantísimas? La palabra o las palabras anverso y reverso, y en la última frase, cumpliendo todos los requerimientos. Cuando hablamos de anverso y reverso, estamos hablando de la logística, tanto de entrega como de la logística de retorno. Este aspecto de la logística de retorno, que se ha popularizado con el nombre de logística reversa o logística inversa, hoy día forma parte integral de lo que significa la gestión logística. Y no es simplemente, como era unos pocos años atrás, el manejo de las devoluciones o los reclamos, ¿no? Ya la logística inversa o la logística reversa mantiene una presencia importantísima, muy importante dentro del esquema de la gestión logística. Por acá tenemos una persona que tiene dificultades con el audio. Nuestro departamento técnico hará las acciones respectivas. Muy bien, entonces, este movimiento anverso y reverso ya incluye la logística desde la fuente, o sea, desde que yo adquiero el bien sea una materia prima, un producto terminado, o la contratación de otra organización que preste un servicio, hasta la entrega satisfactoria al cliente. Y aquí aparece otro elemento, como habíamos comentado, que es el cumpliendo todos los requerimientos. Ahora, no solamente la logística se encarga de la entrega
adecuada al cliente, sino que también tiene que cumplir con todos los requerimientos. ¿Y qué significa cumplimiento de todos los requerimientos? Pues todos los elementos que tengan que ver no solo con el producto, no solo con el servicio, sino el cumplimiento de todas las regulaciones, tanto oficiales como de exigencia por parte del mercado de clientes, que hacen la diferencia en relación a cualquier otra organización que se encuentre a nivel de ser su competidor. Entonces, ahora tenemos un espectro mucho más grande y, por supuesto, al tener un aspecto o un espectro mucho más grande, también las posibilidades de que nosotros tengamos alguna fuga de costos se puede presentar. Por esa razón es que es tan importante el tener claro de cómo lo vamos a hacer, cómo lo tenemos que plantear. ¿Para qué? Para tener esa gestión adecuadamente sincronizada, tanto de entrega como de retorno, y por supuesto cumplir con todos los requerimientos. No dudo, y creo que no estar muy lejos de lo que va a suceder, que en el futuro no tan lejano, también este esquema de cumplimiento de requerimientos sea ampliado en la conceptualización del Consejo, con lo que sucede con el tema de la pandemia sanitaria. Sin lugar a dudas que eso puede estar presente y probablemente en no mucho tiempo yo tenga que actualizar esta lámina con cualquier elemento que adicional se pueda colocar. Aun cuando existen protocolos para por ejemplo, la industria de los alimentos, la industria farmacéutica, la prestación de servicios hospitalarios y fitosanitarios, etcétera, 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 es probable que por el impacto que ha tenido la pandemia, esto se amplíe y no solamente esté circunscrito a lo que significa el cuidado de la salud. El control de costos, ¿por qué genera ventaja para la organización? ¿Por qué si yo controlo los costos logísticos puedo tener una ventaja? Ya que me permite establecer claramente dónde se ubican los problemas en el proceso. En pocas palabras, cuando yo tengo claro el concepto, cuando tengo claro cuáles son los elementos que tengo que tomar en consideración para empezar a hacer un diagnóstico de mi gestión logística, entonces yo puedo de una forma mucho más completa empezar a hurgar, si podemos usar la palabra, dentro de cada uno de los procesos y cada uno de los elementos que lo conforman, donde puede estar una potencial fuga de recursos que están generando un exceso de costo. Recordemos que financieramente hablando, aun cuando nosotros no lo veamos, cuando hacemos una operación o cuando realizamos una gestión de ventas o de comercialización o una gestión logística, generamos costos. Esos costos al final del periodo oficial, que puede ser el cierre de cada mes o el cierre fiscal del año de la organización, del año fiscal, del año administrativo, tienen que reflejarse de alguna manera. ¿Por qué? Porque se requiere entregar un balance financiero, un estado de ganancias y de pérdida, y por supuesto eso requiere toda una rigurosidad financiera que implica el registro de todo lo que ocurre. Aun cuando no lo veamos, al final sí incurrimos en él y sí somos afectados en caso de que no lo hayamos podido controlar de una forma adecuada. Indudablemente que la gestión del costo logístico hoy día no vamos a decir que es más sencilla, porque realmente no es sencilla, pero sí es más factible de ejecutar de forma preventiva porque tenemos herramientas de tecnología de información que permiten el registro de datos, lo que coloquialmente se denomina captura de datos, colocarlo en nuestro servidor o en nuestro centro de datos y entonces empezar a trabajar con esos datos para simular cualquier operación o cualquier proceso de forma tal de ir
ubicando dónde están esas posibles fuentes de pérdida de recursos. Sin embargo, no debemos olvidar que esa búsqueda del costo logístico y donde están sus características de quizás no ser tan fáciles de determinar, no debe alejarnos de lo que significa entender lo que es la cadena de valor. O sea, nuestra operación mantiene lo que se denomina una cadena de abastecimiento y unos procesos logísticos, pero al propio tiempo se maneja una cadena de valor. Este concepto de cadena de valor, que no es nuevo, el doctor Michael Porter lo vertió hace ya una gran cantidad de tiempo atrás, simplemente nos ayuda a refrendar dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, ¿no? Si bien es cierto que existen actividades de apoyo, como están reflejadas en su pantalla, de acuerdo al, pirámide, al prisma invertido del doctor Porter, donde está la infraestructura, los recursos humanos, el desarrollo tecnológico y las adquisiciones, existen unas actividades primarias que son las que directamente impactan el costo de la operación, los cuales lo podemos de alguna manera resumir en lo que es logística interna, operaciones, logística externa, mercadeo y ventas y el área de servicios. Cuando hablamos del área de servicios, estamos hablando del área de servicios que soporta la acción de mercadeo y ventas, que muchas veces también conocemos como los sistemas de postventa. Estas actividades primarias, y Porter las define como tal, son aquellas que le otorgan valor de cara al cliente. O sea, el cliente percibe el valor que la organización le suministra a través de un buen servicio, a través de una buena gestión de mercadeo y de venta, y por supuesto a través de un enlace ágil de lo que sería la logística interna, la operación y la logística externa. Es decir, cómo me manejo yo para mi proceso interno, cómo lo ejecuto internamente y preparo lo que le voy a entregar al cliente. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cada vez más el elemento valor es un punto muy relevante para el cliente. Si se quiere, ha venido convirtiéndose en casi que el único, ¿no? Hay muchos productos que se han estandarizado en tamaño, formas, prestación de facilidades de uso, etcétera. Entonces ingresa ya en la percepción de nosotros como consumidores cuál es la diferencia de valor que me otorga ese producto, ¿no? Entonces ya no es algo simple y llanamente de lo que yo toco o de lo que yo veo, sino de lo que me soporta esa acción, ¿no? Una gran cantidad de iniciativas de negocio están asociadas con el valor. Por ejemplo, para quienes han tenido la oportunidad de emplear los servicios de Uber a nivel de transporte de la persona, pues, oye, eso representó un agregado de valor gigantesco. ¿Por qué? Porque ya no era un tema de que si el vehículo estuviese en buenas o malas condiciones, no era un tema de que si el vehículo era nuevo o era viejo, o si era grande, o si era cómodo, si tenía aire acondicionado. No, ahora el valor es que lo puedo tomar donde yo quiera y adicional tengo la oportunidad de calificar cómo me trata el chofer, cuánto tiempo me tomó, si contestó las preguntas en caso de que yo tenga alguna duda. Y lo puedo hacer a través de una encuesta en línea que le permite a la empresa retroalimentarse del elemento valor. En pocas palabras, en la medida de que yo incremento el nivel de valor, eso ayuda a que mi margen, que es lo que se obtiene del control de los costos y la preferencia del consumidor, mi margen se mantenga y eventualmente también inclusive pueda crecer. Entonces, teniendo en cuenta el concepto de gestión logística y teniendo en cuenta el concepto de valor, entonces podemos fácilmente empezar a trabajar lo que serían los procesos dentro de la cadena de abastecimiento relacionados con logística que le otorgan valor
Entonces, tenemos las compras, la recepción, el resguardo y la verificación. En las operaciones, el almacenamiento, el control del inventario y la preparación. En la logística externa, el predespacho, la distribución y las entregas. En el mercadeo, demanda, promoción, mercado y cliente. Y en el servicio postventa, servicio al cliente, atención de reclamo, devolución y garantía. Devolución y garantía. Bien. Muy bien. Permíteme un momento. Okay. Aquí se me desconectó la cámara. Sí, okay. Adelante, Tibio. Sí, continúa así, que es que te han habido unos saltos en el audio y por eso te la he desconectado para mejorarte el ancho de banda. Ok, excelente. Entonces tenemos están presentes. Están presentes en lo que significa los procesos logísticos. Entonces tenemos en la logística externa, aun cuando la define como logística, tenemos compra, recepción, resguardo y verificación como elementos logísticos que le competen. En el caso de la operación, almacenamiento, control de inventario y la preparación. La logística externa, predespacho, distribución y entrega. Y en el caso de la postventa, servicio al cliente, atención de reclamo, devolución y garantía. Es decir, todos y cada uno de estos aspectos son aspectos logísticos que están asociados a los procesos de cadena de abastecimiento. Vamos entonces, una vez que tenemos esto perfectamente establecido y bien definido, vamos a ver cada uno de los elementos que en una operación típica se encuentran presentes como procesos logísticos. Y tenemos acá, tenemos el proceso logístico visto de forma integral. Visto de forma integral. Entonces tengo aquí proveedor, operación y cliente, que son los elementos que van a entrelazarse con mi proceso logístico. Tengo mis procesos logísticos ya integrados, donde poseo el proceso de compra, el proceso de recepción, el proceso de operación, preparación y predespacho, distribución y servicio al cliente. Entonces, en cada uno de esos procesos tenemos un costo asociado y un costo logístico que debemos gestionar y debemos controlar porque, precisamente como les había comentado previamente, ello me permite entonces tener una visual mucho más completa de dónde puedo movilizarme para controlar esos costos proceso a proceso y al final generar el potencial control que va a evitar que mi estado de ganancia y pérdida se vea alterado e inclusive si tengo un buen desarrollo de indagación y de consecución de hallazgos importantes, generar alguna acción de ahorro. Entonces tenemos que aquí, de cara al proveedor, que es el primer elemento que tomamos en cuenta si vemos la lámina de izquierda a derecha. Lo primero que tenemos es el proceso de compra y en el proceso de compra el costo a gestionar es el costo de adquisición. Posteriormente tenemos el proceso de recepción. En el proceso de recepción existen dos costos que tenemos que controlar y gestionar, que es el costo de recibir y el costo de movilizar. Posteriormente viene la acción de operación. En la acción de operación, desde el punto de vista de los elementos logísticos, tengo que controlar el costo de almacenar, el costo de movilizar y controlar el costo de controlar. Y aquí es algo bastante simpático porque muchos de nosotros quizá que estamos en el proceso logístico no nos hemos percatado de la importancia de nosotros también controlar.
Y cuando hablamos del costo de controlar, es el costo de controlar el inventario. Básicamente se refiere a eso de un grado bien importante. Desde la operación viene entonces el proceso siguiente, que es empezar el surtido al cliente, y para ello hay una operación que es preparación y predespacho, y ahí tenemos dos costos muy importantes, que es el costo de buscar y el costo de preparar. Una vez que tengo el proceso de preparación y de predespacho, perdón, viene la acción de entrega al cliente. Y ojo, recordemos que en la conceptualización de gestión logística no solamente es el aspecto adverso, entiéndase, la entrega, sino también el retorno. Por esa razón es que nosotros tenemos en el proceso, anteriormente o antiguamente se decía el costo de distribución, ahora tenemos el costo de distribuir y el costo de la devolución, pero no solo como la devolución del producto per se, que tiene un costo cuando se retorna, sino todo lo que implica su gestión operacional. Obviamente, el enlace de toda esta acción que estamos acá visualizando, tenemos que mantenerla actualizada, y eso se hace a través de un sistema de información. Entonces, las líneas punteadas entre proveedor y cliente simplemente se refieren a la retroalimentación que debe verificarse desde el cliente hacia el proveedor. Obviamente gestionada por nosotros como organización, con las áreas respectivas. O sea, cuál es el área relacionada directamente o que se relaciona directamente con el proveedor, el área de compras. Bien, entonces este esquema, que yo lo utilizo muchísimo al momento de, inclusive, de hacer auditorías de procesos, el proceso logístico, entonces me permite a mí tener bien esquematizado y también muy visible dónde debo enfocar mis esfuerzos de control de costos. Entonces vamos a ir paso por paso para entonces empezar a ver cuáles son los elementos clave que tengo que tomar en cuenta en cada uno de estos puntos. Sí, Hilda, ¿cómo no? El orden logístico viene desde el proveedor, o el orden lógico va desde el proveedor hacia el cliente. Y siempre es así, absolutamente siempre. O sea, busquen hoy día cualquier proceso que ustedes realicen digital, y siempre todo inicia por conocer cuál es la disponibilidad de la fuente, cuáles son los elementos que tienes que enlazar para que pueda llegar al cliente. Siempre se maneja de la misma manera. Siempre esta es la secuencia o flujo lógico como tú lo estás mencionando, ¿no? Entonces, visto esto, entonces podemos fácilmente, esta tabla queda para ustedes, no la vamos a detallar una a una, pero están cada uno de los costos y lo que significan desde el punto de vista conceptual para nosotros poder empezar a establecer, cuando hagamos nuestra auditoría del proceso y busquemos dónde tenemos que controlar los costos, pues simplemente cuáles son los puntos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Lo vamos a ir de todas maneras repasando en la medida que vayamos desplegando cada uno de los elementos clave que tenemos que tocar. Entonces, primero, el costo de adquisición. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta para poder determinar adecuadamente el costo de adquisición? Primero, precio de compra. Precio de compra no es costo, aun cuando es el elemento base para empezar a calcular el costo. El segundo elemento, el costo de búsqueda o movilización. Importantísimo. No todos los productos nos llegan directamente a la puerta de nuestra organización, de nuestra empresa. Algunos deben ser ubicados por las razones que sean, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta cuánto significa este costo. Recordemos que, como les comentaba desde el inicio, nosotros acá no podemos tener una visual oficial del costo, porque ese costo de búsqueda o movilización todavía no se ha ejecutado desde el punto de vista formal de la contabilidad. Nosotros vamos a establecer
cuáles podrían ser esos costos de búsqueda de movilización para poder determinar un costo de adquisición en prevención, de forma tal de que si nos conviene la búsqueda o la movilización en función de los costos que estamos proyectando, pues simplemente tomemos la decisión. Es muy importante tener eso bien, bien claro, ¿no? Que nuestros costos o el costo logístico que estamos en este momento viendo es un costo estimado y en prevención. Muy importante. Otro elemento clave dentro de lo que significa el costo de adquisición es el costo de espera, tanto del surtido desde la fuente como el costo de espera para poder ingresarlo a la operación. ¿Por qué? Porque ese costo de espera forma parte del uso de recursos. Recordemos que dentro de los recursos más importantes, si se quiere, para mí el más tiempo, porque el tiempo no se puede devolver. El tiempo no se puede devolver. Entonces, como el tiempo no se puede devolver, ese, si se quiere, uno de los puntos más importantes de control. Y por supuesto viene el costo de calidad. Aprobación, devolución e ingrediente activo. Algunas de nuestras operaciones, no necesariamente las operaciones de manufactura, ejecutan algún tipo de transformación. Inclusive podemos tener una empresa de comercialización que adquiere o contrata un servicio o producto, pero todo el producto no se utiliza, sino una parte de él. O sea, una parte de ese producto es el que se utiliza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros compramos un medicamento, los medicamentos dicen el nombre y adicional dice una cantidad de gramos o miligramos. Esa cantidad de gramos o miligramos que se refleja, es probable que en la pastilla o la cápsula que vamos a tomar, una parte de ella es realmente la que va a hacer la acción de curación. Entonces, eso es lo que se denomina ingrediente activo. Entonces, no todos los ingredientes son al 100%, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta porque ese ingrediente activo, claro, hay que ver también puertas adentro, y por eso es que esto es la primera parte de la operación, que representa. O sea, quizá quienes tengan contacto o quienes de ustedes trabajan en el área de compras y sean el enlace con un aspecto operacional de manufactura, tienen todos unos estándares, ¿verdad? Unos protocolos de la caracterización de un producto. Quizá quienes estén en esa situación lo ven más fácilmente, ¿no? Pero siempre va a haber un ingrediente activo, ¿no? Hay una parte del producto que es lo que estamos realmente tomando en cuenta. El resto no, ¿no? A veces suele suceder que un líquido o hasta un sólido que venga en un empaque específico necesite solamente lo que está internamente y el empaque lo desecho. Por lo tanto, el empaque no forma parte del producto para el uso interno, aun cuando sí forma parte del producto desde el punto de vista de la adquisición. Entonces, toda esta serie de cosas hay que tomarlo en cuenta porque no todos los negocios tienen las mismas particularidades. Entonces, este costo de calidad es importante tenerlo en cuenta, muy importante tenerlo en cuenta. Fíjense, se han hecho, no sé si alguno de ustedes trabaja o ha tenido relación con la industria automotriz de equipo original, pero la industria automotriz de equipo original, una de las cosas que siempre la ha caracterizado desde sus inicios en el siglo pasado, es tratar de que el material o el producto que se adquiere de los proveedores tenga el menor tiempo de espera por aprobación. Es decir, que yo tenga que el tiempo mío de revisión como usuario de ese componente sea el menor posible. ¿Y eso por qué razón? Porque la base de la industria automotriz
por lo menos desde que Henry Ford la revolucionó, ha sido la misma, es una línea de ensamblaje. Entonces yo necesito que la línea trabaje armónica y sincrónicamente. Entonces, si hay algo que se toma más del tiempo previsto, pues simplemente esa cadena de producción va a tener retrasos y eso va a incrementar los costos. Entonces, es importantísimo toda esta serie de aspectos para tomar desde el punto de vista de aprobación. Cuando veamos nuestro caso de estudio, nos vamos a dar cuenta rápidamente cuál podría ser una aplicación para cuando hablamos de esto de costo de calidad. En el caso del costo del proceso de operación y almacenamiento, entonces tenemos aquí sí un espectro muy grande, un rango amplio de elementos que están asociados, como son el costo del personal operativo. Cuando hablamos de personal operativo no estamos hablando de la mano de obra directa, clásica, que a veces podemos conseguir en un estado de ganancia y de pérdida, sino del personal operativo relacionado con la logística, el costo de manejo de materiales, el costo de la infraestructura de almacenamiento. La infraestructura de almacenamiento debe estar en condiciones adecuadas. ¿Para qué? Para que no solo evitar accidentes, sino que cumpla con su papel de resguardo de los productos que internamente están allí en control. Costo del ajuste del inventario, la exactitud. Recuerden que cuando estuvimos hablando de la figura integral, el costo de controlar es uno de los más importantes. La no exactitud del inventario o las desviaciones en la exactitud del inventario son uno de los dolores de cabeza más grandes que tienen tanto los controladores de costos como los gestores del almacenamiento. La figura clásica típica es en el sistema tengo un valor y en la realidad tengo otro. Esa diferencia de inventario, cuando superan ciertos rangos de tolerancia que quizás puedan existir, pues entonces ocasionan la necesidad de hacer ajustes y todo ajuste implica pérdida de dinero. Tenemos el costo del resguardo del inventario, que el costo del resguardo del inventario no significa personal de protección exclusivamente, sino todo lo que yo requiero para que el inventario esté en condiciones adecuadas, como puede ser luz, ventilación, ubicación dentro del almacén o de los diferentes almacenes, porque no hay uno solo. El costo de deterioro por merma del inventario, el costo de administrar la operación, porque la operación no se administra sola. Te necesita una serie de asignaciones de funciones, tareas, responsabilidades y registros, y eso significa administrar la operación, y eso tiene un costo, más allá del costo de la nómina que pueda significar los supervisores, coordinadores, gerentes, directores, etc. Hay un costo de la movilización del inventario, conocido muy coloquialmente como la rotación. Aquellos productos que tienen una rotación más grande pasan menos tiempo en el almacén, por lo tanto la probabilidad de que su obsolescencia o su no movilización impacte el costo negativamente es menor, y por tal razón debe ser tomado en cuenta. Y por supuesto el costo de la antigüedad. Hay cierto tipo de negocios donde el costo de antigüedad es altamente relevante. Por ejemplo, la industria farmacéutica necesita el control de esa antigüedad porque los medicamentos tienen una fecha de vencimiento, no solo desde el punto de vista de sus características físico-químicas, sino por sus características de control. Requieren tener una fecha de vencimiento, una fecha de caducidad, una fecha de expiración, y eso sin lugar a dudas implica que si no se tiene un buen control, pues el costo por deterioro, por devoluciones también se va a incrementar. Entonces, estos son algunos de los elementos más generales que se pueden verificar en un proceso de operación y almacenamiento. Tenemos entonces el siguiente paso, que es el proceso de distribución y devolución y los costos asociados.
Aquí colocamos el concepto de distribución simplemente para refrendar, y el costo involucrado está el proceso, el costo de procesar el pedido del cliente, ya que eso implica que yo tenga que conocer cantidad, momento y lugar, el costo de enviar el pedido y, por supuesto, en el caso de las devoluciones, cuánto es el costo de su procesamiento, cuánto es por reclamo, cuántos son por devoluciones. Hay devoluciones que no necesariamente son un reclamo o ¿cómo se dice? O la verificación de una garantía por esquema postventa. Cuando hablamos de reclamos, garantía postventa, indudablemente estamos hablando de un producto terminado o de un servicio prestado a un cliente o intermedio o un usuario final. Pero hay devoluciones que no tienen absolutamente nada que ver con esto. Y son aquellas devoluciones que se verifican, por ejemplo, en una empresa de manufactura cuando entrega materia prima, o en una cadena de comercialización cuando a través de sus canales de distribución existe un retorno, bien sea por que el producto no se vendió desde el punto de vista adecuado o la fuente notificó sobre un problema. Entonces hay que hacer una devolución. Por aquí me pregunta Alfredo, actualmente eso se debe en parte por la consignación. Sí, la consignación es una figura típica de lo que sucede con las devoluciones, ¿no? No sé en qué parte de Latinoamérica te encuentras, Alfredo, pero las consignaciones por lo general tienen esa particularidad, ¿no? Se trata de que la consignación no se verifique, sino con aquellos productos que realmente van a tener una rotación correcta, vamos a decirlo de esa forma, para minimizar la posibilidad de consignación. La inteligencia de negocio, el inbound marketing y el outbound marketing se dedican mucho a eso, pero bastante. ¿Para qué? Para precisamente acotar el tipo de producto y tipo de presentación de forma tal de que si está la figura de consignación, la evolución prácticamente no se verifique. O sea, si yo garantizo de que lo que yo entrego en consignación va a tener la salida adecuada de cara al cliente final, entonces la devolución por consignación debe ser casi inexistente, ¿no? Pero como te digo, es un tema ya más de inteligencia de negocio, inteligencia de mercadeo, hay toda una disciplina que tiene que ver con esta situación. Y obviamente de la mano de la tecnología de la información y la comunicación. Al final tenemos el costo logístico total. Y el costo logístico total pues simplemente va a ser el costo de adquisición más el costo de recepción y almacenamiento más el costo de distribución y devolución. Y esto lo que va a representar el aspecto que nosotros como gestores del aspecto logístico o socios de interés de lo que significa la logística de la empresa, debemos estar muy atentos. ¿Cómo voy a hacer un análisis con el costo total? ¿Cómo lo voy a desplegar? ¿Hacia dónde me voy a movilizar? Y tomando en cuenta de que ese costo logístico va a ser el costo de adquisición, el costo de recepción y almacenamiento y puesto el costo de distribución y devolución. ¿Ok? Esto significa que ahora nosotros sí tenemos unas herramientas, o por lo menos ya estamos en contacto con ellas, para empezar a ver cómo nos podemos movilizar para que ese costo esté donde tiene que estar, al menos dentro de lo presupuestado al final, cuando el área de contabilidad registre todo lo que tiene que ver con la gestión logística operacional de la empresa. ¿Ok? Pero la mejor forma de poder visualizar esto es a través de un caso estudio. O sea, ¿cómo lo aplico yo o lo podría aplicar en la realidad? Vamos a hacerlo, o por lo menos vamos a aproximarnos a través de un caso estudio de la vida real y cómo cada uno de estos aspectos se pueden tomar en cuenta para que al final no solo conocer cuál es el costo logístico
en el cual vamos a incurrir, reitero la característica de prevención de la gestión del costo logístico, sino también inclusive generar iniciativas de forma tal de que internamente yo mejore parte de los procesos logísticos y obviamente el costo sea menos del esperado, generando ahorros para la organización. Entonces, el caso de estudio que vamos a ver es el caso de una materia prima que es consumida por una empresa. En este caso, tengo una empresa, está en la pantalla, que se llama Colmenaza, Colmena Sociedad Anónima, que es una pastelería industrial. Una pastelería que se dedica a elaboración de postres, pero esos postres no son para el uso general, sino son unos postres que se utilizan o se suministran a hoteles, hospitales, o sea, para uso netamente de instituciones. Obviamente, como es una pastelería, la materia prima, o una de las materias primas, que es el caso que nosotros vamos a someter a estudio, la materia prima clave es el azúcar. Y en este caso, el azúcar refinada, no azúcar de cualquier tipo, sino azúcar refinada. Ellos la tienen codificada y tienen una característica de calidad. O sea, una característica que define el tipo de azúcar refinada que ellos utilizan. En este caso, el tipo de azúcar refinada que necesitan es un azúcar de 75 grados Brix. Estos grados Brix es una medida que se utiliza en el tema de los azúcares. Aquí abajo tienen el llamado y es el nivel de sacarosa por litro de agua. Es una medición físico-química que determina cuál es el grado de dulzor que ellos emplean para sus procesos. La presentación de compra actual es en sacos o costales, como también se le denominan, de 25 kilogramos cada uno. Durante el último ejercicio fiscal, el abastecimiento ha sido provisto básicamente por dos empresas, que son Azulán y Sumisur, cada una con un porcentaje de participación en esa como fuente de suministro en esa materia prima. Los registros, porque hay que empezar por un tema de registros, los registros se colocan en esta tabla número 1. Ahí se coloca de cada proveedor cuál fue en promedio los grados Brix que entregaron, cuánto fue el tiempo de entrega luego de ser recibida y aceptada la orden de compra o la liberación de entrega por parte de Colmenaza, y cuál fue el precio promedio de compra en dólares americanos por kilogramo. Entonces, aquí se tiene cada uno de los elementos que forman parte de los registros de la organización. Adicional, el área operativa, para mantener su operación adecuadamente sincronizada y armonizada, requiere que esa materia prima se les sea suministrada en 3 días hábiles. O sea, no puede ser más porque empiezan con problemas. Y esos problemas, ¿verdad? Tienen que ver con el costo de manufactura, porque si llega tarde y ellos tienen algún incremento, entonces no va a tener ese impacto, y ellos han establecido que ese costo por espera general de la organización es de 0,030 dólares americanos por kilogramo. Y adicional, existen costos asociados a la no operación de 1,50% por día hábil de retraso. O sea, el costo se incrementa por el costo base que ellos están utilizando, superior a los 3 días, se incrementa en 1,50%. O sea, ya no es nada más un tema de la calidad del producto, sino que ya la entrega, como es una materia prima clave para la operación, impacta lo que es la gestión operacional. Entonces, para poder conocer el costo de adquisición, simplemente empezamos y colocamos de una forma separada cuál es cada uno de esos impactos, tanto del precio, la mezcla de proveedores, como del factor de calidad y, por supuesto, el retraso en la entrega.
Primero tenemos que entender, comprender de que como no tenemos un solo proveedor, sino que tenemos dos, cada uno con una participación diferente en cuanto a suministro, tienen un aporte distinto. Azulán suministra el 52%, es decir, de su precio de venta o su precio de compra, dependiendo como nosotros lo querramos ver, ellos representan el 52%. En este caso, lo tenemos básicamente, vamos a tratar de colocar aquí con el puntero láser, en esta parte de este recuadro. En el caso de Sumisur, ellos representan el 48% del precio de compra que ofertan dentro de la mezcla de los dos proveedores. O sea que su aporte es este que está aquí. Si nosotros sumamos estos dos aportes, esto me va a dar cuánto es el precio de compra de la azúcar para Colmenaza. Sin embargo, no solamente puedo tomar esto, sino que tengo que también tomar en cuenta los ajustes que yo tengo que hacer puertas adentro de la organización, porque el tema calidad de producto no cumple con las especificaciones. Recordemos que la especificación es 75 grados Brix, pero en el caso de Azulán, en promedio, registran 74. Y en el caso de Sumesur, en promedio, registran 70.5. Por lo tanto, para decirlo en palabras llanas, yo necesito, cuando utilizo un tipo de azúcar o cuando utilizo la otra, colocarle más cantidad al proceso de elaboración de mi pastelería, porque no tienen el grado de dulzor que la especificación me está solicitando. En este sentido, para poder conocer cuál es el factor de ajuste, simplemente se divide lo que sería el estándar, se divide por el factor actual. Y eso me va a decir cuánto es, en cada caso de cada proveedor, lo que adicional yo tendría, fíjese que es condicional, que agregar dentro de mi proceso operacional de manufactura. Adicional tengo también el costo del cumplimiento. En el caso de Azulán, en promedio tienen un día de retraso. Y en el caso de Sumesur, en promedio tienen 3 días. Por lo tanto, por cada día hay un costo relacionado con el kilo de azúcar relacionado con la operación y un porcentaje asociado. Y eso me permite a mí calcular cuánto es el aporte de cada uno de los proveedores. Al final, puedo entonces sumar cuánto es el precio de compra, hago el ajuste para poder, valga la redundancia, ajustar el costo inicial, le agrego el costo de retraso. Esto me da el costo total de cada proveedor y la suma de los dos proveedores me otorga el costo del azúcar que yo voy a ingresar a mis almacenes. Entonces, fíjense que si yo veo el costo de Azulán y el costo de Sumisur, la mezcla que pudiera quizás haberla calculado solamente con el aporte de cada uno, está muy por debajo de lo que sería el costo final de adquisición, que es este que estamos acá reflejando en la parte inferior. ¿Por qué? Porque estoy tomando en cuenta el factor de calidad y estoy tomando en cuenta el factor de movilización. ¿Ok? Luego tengo que adicionar el costo de recepción y almacenamiento. En el caso del costo de recepción y almacenamiento, entonces esto se complica un tanto más, porque tengo entonces que tomar en cuenta cuántas personas poseo o están asociadas a la acción de recepción y almacenamiento, cuánto es la cantidad de equipos, cuántos son los turnos de trabajo, cuántas son las horas netas por turno, el costo por persona laboral, el costo del equipo, el costo por metro cuadrado del almacén, las paletas recibidas, los palets recibidas de azúcar, los sacos, el tiempo promedio de rotación
dentro del almacén, el área ocupada por el almacén y, por supuesto, los costos asociados, en este caso, a la gestión de almacenamiento, como son el costo de administrativo como tal, el costo de merma y deterioro y el costo del seguro u otro, ¿no? Aquí en la tabla tenemos que todos estos son registros que obtengo de la operación de la empresa y aquí al final veo que el porcentaje que implica el costo administrativo reflejado en función del costo de adquisición. ¿Y por qué el costo de adquisición? Porque el costo de adquisición es el costo inicial del proceso integral logístico. Entonces, aquí puedo ver en el despliegue, entonces hago simple y llanamente mi despiezado de elementos. Si recibo 5 paletas, si son 30 sacos por paleta, cuántos kilogramos recibo por día hábil, son 20 días hábiles por mes, y aquí me dice el total de recepción. En función de eso, yo tengo que participan 3 operativos y 2 equipos, se trabaja un turno por día hábil y cada turno posee 6 horas, 6.50 horas netas. Estas horas operativas yo las puedo dolarizar y entonces me va a decir cuánto es el costo operativo solo de la recepción en un mes. Después viene el costo de la operación enlazado con el almacenamiento. Hacemos exactamente las mismas aproximaciones. Ya conocemos los elementos que componen el almacenamiento, cuánto representa cada uno y algo muy importante, cuánto es el espacio que se ocupa, cuánto es el costo del resguardo, cuánto es el costo del almacenamiento como tal, cuánto es el costo por deterioro y cuánto es el costo de el seguro y adicional. Yo puedo hacerlo en función de la cantidad de kilogramos que recibo dentro de mi almacenamiento y mi operación y pues simplemente lo que hago es llevarlo a una base mensual. De forma tal de que luego yo puedo hacer un cuadro y establecer aquí cuánto es mi costo operativo. Recordemos que esto es proyectado, esto no es el costo oficial, vamos a decirlo de esa manera. Tengo el costo operativo, el costo del inventario, el almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, puedo entonces establecer cuál es el impacto de cada uno de los elementos que conforman, en el caso de Colmenaza, cada uno de los puntos, y al final me va a decir en el kilogramo de azúcar que yo voy a necesitar para la manufactura de la pastelería, cuánto representa este aspecto tan medular como es la recepción, la operación y el almacenamiento. En el caso de la distribución, hago una aproximación de las mismas características. Tengo también la cantidad de operativos, equipos, turnos de trabajo. En este caso hay un aspecto importantísimo de tomar en cuenta, que es las devoluciones. Fíjense que, como yo les comentaba, en este caso no es un cliente final, sino que es la misma planta de pastelería la que hace devoluciones. Entonces aquí tiene el registro de devoluciones y por supuesto hay un costo de envío, aspecto importantísimo también de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros asociamos el envío al cliente final. No tenemos pautado cuánto es el costo de enviar dentro de la misma organización. Sin embargo, eso tiene un costo y las áreas financieras lo reflejan de alguna manera. Por lo general en porcentaje de la cantidad de materiales que movilizan. Nosotros aquí lo hemos llevado, es una cuenta muy sencilla, al costo de envío por kilogramo. Desde el almacén, vamos a decirlo como fuente de suministro hacia la operación de pastelería.
Algunas consideraciones, obviamente, como es el mismo almacén, no se verifican costos administrativos, ya fueron ni deterioro o seguro, pues ya fueron tomadas cuentas previamente. Lo que sí es que la devolución tiene una pérdida provisionada del 15% del costo de adquisición. ¿Por qué? Porque la devolución puede ser o puede estar en condiciones idóneas o no. Por lo tanto, te tiene que provisionar que el material no se va a poder volver a utilizar, aun cuando sí se utilice, pero puede ser que no. Entonces tiene que estar previsto que no se pueda utilizar. El costo de personal y equipo es exactamente igual al anterior, porque en este caso, aun cuando son procesos distintos, están en la misma ubicación física. Entonces, para no complicar, porque se puede inclusive hacer una separación, pero para no complicar la exposición, tomamos en cuenta el mismo costo, ¿no? Y aquí volvemos a hacer lo mismo. Hacemos la separación del costo de distribución con el costo de devolución, tomamos en cuenta todos los elementos que tomamos anteriormente, es una acción bastante minuciosa, pero hay que ejercerla para poder saber dónde están. Y entonces aquí me dice que el costo de distribución, en este caso sería del almacén hacia la planta, implica los operativos, las personas, los equipos y por supuesto el envío. Y el costo de devolución, que también se puede denominar el costo de servicio al cliente, implica cuánto es la provisión por devolución y cuánto es el costo por manejar la devolución. De forma que el costo total de devolución va a ser lo que se provisionó por efectos de la devolución, más lo que se tiene acá abajo se refleja, lo que se tiene pautado de manejo, porque la devolución hay que manejarla, hay que recibirla y hay que derivarla. Javier, no se prevé que el producto en devolución no se utilizará por una razón muy simple. Las áreas financieras no pueden adivinar, ellas tienen que trabajar con los hechos. Entonces, si ellos no tienen una provisión de lo que se está devolviendo y por casualidad que puede ocurrir, una parte de esa devolución está en mal estado, ese dinero se va a perder. Y si ellos no lo tienen provisionado, no lo tienen apartado, entonces cuando vayan a ejecutar la elaboración de su balance financiero, pues les va a faltar un dinero y van a tener que proceder a un ajuste de finanzas. Y los ajustes de finanzas no son sencillos porque implican muchos niveles de autorización y no es sano porque introduce variables no deseadas dentro de lo que significa la comercialización. En el caso de que si la provisión es ejecutada, se da por pérdida el producto y después lo comercializa, el área financiera tiene que establecer cuál es la pauta contable para poderlo reflejar en su estado. No todas las empresas lo hacen, no todos los tipos de materiales permiten este ajuste contable y en el caso de algunas organizaciones, sobre todo las que tienen características multinacionales, eso no está permitido, por lo general. Entonces, la pregunta es muy interesante, pero no es sencilla de responder por todas esas variables que te estoy mencionando. Luego se hace la tabla donde vemos el costo operativo de la distribución y la devolución, el costo de distribución y el costo de devolución. Y aquí tenemos al final cuánto es lo que aportan sobre, en este caso, la azúcar, que es lo que va a ingresar a la manufactura de los diferentes elementos de la pastelería. El cuadro logístico de costo total, o el cuadro del costo logístico total, es este. Tenemos el costo de adquisición, tenemos el costo de operación, que ya lo calculamos,
tenemos el costo de distribución y servicio al cliente, sumamos el aporte de cada uno de los costos y al final me dice que el kilogramo de azúcar que va a ingresar a la operación de la pastelería posee un costo de 1.2131 dólares americanos por kilogramo. Por lo tanto, cualquier acción logística de mejora, de optimización, de mejor movilización, de mejor compra que nosotros hagamos, no debería, cuando volvamos a hacer la aproximación integral, no debería superar este nivel. Si supera ese nivel, entonces quiere decir que algo del proceso, en lugar de optimizarse, pues simplemente está dañando la rentabilidad operativa. Si por el contrario, yo a través de mis diferentes procesos particularizados de adquisición, operación, almacenamiento y distribución de servicios al cliente, logro ajustarlo y logro ahorrar, y en comparación con el 1.2131 logro una reducción por kilogramo, todo aquello que yo esté mejorando va a significar un ahorro, y eso permite a la organización tener una mejor posición de cara a lo que significa su nivel de competitividad. Entonces, fíjense, con un ejemplo muy sencillo, con un ejemplo, si se quiere, bastante aterrizado, podemos desplegar muchas acciones de forma tal de que cuando el área financiera haga el registro de la operación logística completa, pues tengamos un ahorro, si se quiere, importante, que va a ayudar a la organización a tener su mejor nivel de competitividad. Muy bien. Vamos entonces a compartir. No sé si alguno de ustedes quiere participar. Aquí estamos abriendo la sala de conversación. No sé si el área técnica nos puede ayudar si alguien quiere participar de viva voz. Por aquí me informa el equipo que si quieren participar de viva voz, tienen el permiso para activar el micrófono. Ajá. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría, por favor, saber si con tu experiencia, solo con los sistemas normales y comunes y corrientes de administración, la contabilización de esos gastos y todos esos costos que están asociados, ¿es más que suficiente para llevar estos controles, o va a ser necesario algún software extra donde hacer este análisis? Fíjate, no hace falta ningún software extra. La parte más importante que tiene que ver con el tema del costo logístico es identificar los procesos que mantienes en tu empresa. Me explico. Tienes que buscar cómo es el proceso de compra o de adquisición, cómo es el proceso de operación, de almacenamiento y cómo es el proceso de distribución. Una vez que tienes identificado cada uno de esos elementos, entonces puedes pasar a trabajar directamente con el área financiera o el área administrativa de finanzas y indagar con ellos cómo es el esquema a través del cual puedes tú traer eso acá. Por ejemplo, en el caso de la operación del almacén, por lo general, en la operación del almacén, todo se engloba en una sola partida, vamos a decirlo de esa manera, en una sola cuenta. Entonces, habría que hablar con ellos para ver, bueno, esa cuenta, ¿cómo la calculas? La calculas en función de la cantidad de personas, tienes la cantidad de equipos registrados dentro de lo que significa el almacén. Entonces, en función de eso, se puede empezar a hacer una primera aproximación, de forma tal de que lo puedas hacer inclusive
posterior con una hoja de cálculo, ¿no? También depende de la cantidad de registros que tenga. Una de las acciones que yo recomiendo muchísimo es validar el registro o los registros que se posean tanto con el área financiera como con las áreas que son al propio tiempo fuente de información de la logística. Por ejemplo, compras, por ejemplo, ventas, por ejemplo, la misma operación de manufactura, si fuese el caso. ¿Por qué? Porque en función de eso, tú puedes empezar a colocar los puestos que te hacen falta de información e indagar. Si no lo tienes hasta ahora registrado, bueno, hay que empezar a hacerlo. Yo recomiendo mucho lo que llaman el proceso, la metodología del mapeo de los procesos para empezar a identificar cada uno de esos puntos. Lo que sí tienes que tener muy presente es que desde el punto de vista contable es probable que eso no esté discriminado por un tema de las normas que ellos manejan, pero que al final sí se ven afectados si nosotros no hacemos los procesos logísticos de una manera integrada. Ok, gracias. Entonces imagino que es que dentro de la contabilidad es necesario tener, en vez de tener una cuenta generalizada, empezar a abrir, digamos, subcuentas que guarden un mayor detalle, por ejemplo, de cada una de estas cosas, de cada uno de los elementos de costo, por ejemplo, de almacenamiento, en vez de tener solamente una cuenta que se llame costo de almacenamiento, dentro de ella puedan poner mayor detalle. Eso es lo que entonces estoy entendiendo. Sí, Una vez que haces el exactamente. análisis, tú ya sea como consultor o como una persona de gestión de control dentro de la empresa. Exactamente. Primero hace el mapeo y después trata de pintar el mapeo de los procesos dentro de la contabilidad, haciendo recomendaciones al área financiera de que abra más detalle en las cuentas, para que cuando registren determinada factura o algún cargo, ya sea de recursos humanos o de otro tipo, entonces pueda especificarse más en qué acción se están gastando las cosas. Exactamente. Y la parte más importante es que si una vez tú lo tienes bien definido con el área financiera, entonces que se mantenga la sistematicidad de su registro. ¿Por qué? Porque en la medida que tienes esa sistematicidad, entonces va generando nuevos procesos, nuevos esquemas que inclusive te van a ayudar a un aspecto clave dentro de la parte logística, que es la asignación de tareas. Eso es importantísimo. En el ejemplo, en el caso de estudio que estamos viendo, indudablemente estamos haciendo la aproximación con una materia prima y por supuesto, si es una materia prima, el grueso del costo general es el costo de adquisición. Pero si tú ves la lámina que todavía mantenemos en pantalla, el segundo costo más importante es la operación y el almacenamiento. Y Ok, por lo sí, general perfecto. allí es donde hay que enfocarse, Claro. mayoritariamente. Y una segunda consulta, me imagino que, por supuesto, una vez que tienes identificado todos los detalles de cada proceso logístico, ¿verdad? Entonces, Ujú. ya en la contabilidad estarán los presupuestos previstos para cada una de ellas y al final del cierre económico, si hay desviaciones, ahí es donde tienes que actuar. Aquí nos va mal, aquí nos Exactamente. va bien. Bueno, Ujú. muchas gracias. No, no hay por qué a tu orden. Por aquí, para respondiéndole a Saúl, que si tengo una macro para esto, mira, no. No, realmente no. Yo te recomiendo, Saúl, que más bien busques los registros que tienes y si tienes muchos registros, utiliza una herramienta que posee ya el Microsoft Excel, que es el Power Pivot. El Power Pivot te permite relacionar los diferentes bases de datos en función de una plantilla que bastante estandarizada que tú mismo puedes diseñar y que te puede empezar a ayudar a visualizarlo. ¿Por qué? Porque cada proceso, cada empresa, cada característica, cada negocio, cada elemento de valor es muy distinto, muy diferente y es muy difícil poder recomendar un solo tipo de plantilla. Es lo que yo te puedo sugerir.
Ok, por aquí tenemos a alguien más. Sí, buenas tardes. Hola, Sol, ¿cómo Muchas estás? gracias. Encantada, bien, ¿y usted? Le quería Bien, gracias. consultar. ¿Sabe que en el ejemplo, verdad? Usted menciona una materia prima que pareciera como que, bueno, es de mayor peso. Ahora bien, Ujú. si nosotros necesitamos hacer los costos, ¿verdad? Pero yo tengo varios tipos de productos. Un producto, por decirle algo tipo A, otro producto tipo B y uno tipo C. Ahí Ujú. sería como por ponderación en función a las unidades de producida para poder hacer el estimado global, o sea, total de todo, sobre todo si es de manufactura, ¿no? No, la recomendación es siempre por producto. Y si Ah, la agrupación que quizás sí puedes hacer es por familias de productos, porque a veces tienes, y así es por lo general, hay varias materias primas, varios componentes que son ujú, o están registrados bajo una relación. familia. Y cada uno de ellos representa, como tú dices, un porcentaje que se puede ponderar, pero sí tiene Mm. que ser por producto. Sí tiene que ser Ah, por ok. producto porque si no precisamente se cae en lo que lamentablemente nosotros, quienes nos estamos estrenando con el tema del costo logístico, hemos sufrido, que es que nos promedian o nos ponderan muchas cosas que no tienen a Eh, veces relación entre sí. Entonces, eso exactamente. genera que a veces te llaman la atención por un aspecto que tú no controlas, pues, y eso se refleja mucho, por ejemplo, en los inventarios. Si el Ok. inventario tú lo haces ponderado y globalizado, siempre hay una inexactitud muy difícil de conseguir dónde está el Ujú. origen de la misma. Ok. Sí, entonces definitivamente es preferible hacerlo por lo menos por familia de productos, al menos. Sí, por eso es que recomiendo esta herramienta o este complemento del Excel, que es el Power Pivot, te permite manejar bases de datos hasta con, no sé si recuerdo mal, creo que son hasta 10 millones de filas. Entonces, oye, Ok. 10 millones de filas son bastante datos. Bastante. Sí. Sí, sí. Ok, Entonces, muchísimas gracias. antes no se podía, hoy día sí. Sí, ok, muchísimas gracias. Por aquí me pregunta Hilda, los costos asociados para vender productos por línea a través de Internet, los costos asociados a los cuales serían, bueno, y tienes que desplegar el proceso que estás mencionando. Precisamente el día pasado, para ser específico, hace exactamente una semana, estuvimos aportando una de las materias de un diplomado que está dictando Uniquemia sobre e-commerce. Y precisamente el área que me tocó a mí aportar como docente fue la logística dentro del e-commerce. Entonces, ahí desplegamos todo lo que hay que tomar en cuenta cuando estamos hablando de los costos cuando vendes a través de Internet. Ahí entran en juego desde el tamaño del producto, las dimensiones físicas, el peso, el color, la cantidad de material que se hay por despacho en caso tal de que tengas un mercado objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en pocas palabras, para poder hacer una buena aproximación de los costos en un proceso como este de Internet, lo primero que tienes que tener es mm, plasmado cuál es el flujo procesal que estás en este momento trabajando. Y ahí te van a salir cuáles son los puntos que debes tener en previsión para evitar que los costos se salgan de control. Bueno, no sé si tenemos por aquí alguna otra participación o alguna otra aporte a través de la sala de conversación. Bueno, si no es así, bueno, muy agradecidos a todos los asistentes. Esperamos poder compartir una nueva oportunidad. De mi parte, muchas gracias.